En esta ocasión quiero hablar de las lesiones de Ousmane Dembélé y de Luis Suárez. En el caso de Luis Suárez hay noticias bastante positivas. En el caso de Ousmane Dembélé, pues las noticias, las nuevas informaciones son inquietantes, diría, ¿no? Tampoco es que el doctor que le ha operado, Lempainen, haya ofrecido unas declaraciones excesivamente amplias, pero en unas declaraciones que realizó para el medio español El País, pues ha dicho algunas cosas que al menos a mí me dejan, como digo, pues bastante inquieto respecto a cómo se recuperará Dembélé. Dembélé, que imagino que la mayoría de estas alturas ya sabéis que va a estar 6 meses de baja, es el tiempo estimado. La temporada estaba claro que se le iba a perder, estamos en febrero y con la operación y tal, pues era prácticamente imposible que pudiera recuperarse para jugar algo. La Eurocopa también, y bueno, con 6 meses, si se cumplen esos 6 meses y todo va bien, lo normal es que volviera para el principio, para el primer partido de Liga, suponiendo que la Liga vuelva a empezar a mitad de agosto, como viene haciendo en los 2 últimos años, ¿no? De hecho, yo creo que lo normal es que incluso sea capaz de acortar un poco los plazos, pero bueno, eso ya habrá que ver si es capaz de hacer la pretemporada o no, porque imagino que este diagnóstico, este tiempo de espera, o sea, este tiempo de recuperación también lo habrán puesto, porque no digo que lo hayan firmado en plan, oye, necesitamos que nos pongas más de 5 meses, pues te pongo 6 meses, ¿no? Porque el Barça parece ser que para fichar necesitaba que la baja de Dembélé fuera de al menos 5 meses, si no era de ese tiempo y solo eran 4 meses, la federación no le iba a dejar fichar. Entonces me imagino que quizás eso haya podido tener algo que ver en un diagnóstico tan largo. Pero bueno, las declaraciones del doctor Lempainen son las siguientes. Explica El País que el doctor no quiso valorar si el delantero del Barça, si Dembélé, es por alguna razón especialmente propenso a este tipo de lesiones musculares. Dice que la relación con el Barça es muy estrecha y hay cosas de las que no puedo dar detalles. Además, no me gusta hablar de la posible predisposición de un jugador a recaer. Mi deber era operarle y me aseguraré de que pueda volver a jugar en 6 meses. Lempainen afirma que la evidencia científica demuestra que este tipo de lesiones en los isquiotibiales pueden ser muy críticas para los jugadores profesionales. Cuando el daño es grande, la lesión suele ser recurrente. Esto es lo que aquí hago un pequeño paréntesis, esto es lo que decía que me parece más inquietante, y sigue, puede volver a aparecer porque hay muchos factores que pueden influir en este caso. El doctor no habla específicamente de Dembélé, pero describe la situación del francés, un velocista nato a la perfección. Sabemos que si el jugador es muy rápido, si hace muchos sprints, los isquiotibiales se estresan. El fútbol especialmente es un deporte que propicia jugadas que exigen de movimientos agresivos o reacciones explosivas, y eso pondría más en jaque al deportista. El caso del galo es especialmente crítico, pues a juzgar por cómo se rompió la primera vez, un gesto técnico en un partido, recordemos que fue en Getafe aquel balón que salía, intentó salvarlo dándole de tacón y se lesionó ahí. Ahí empezó el calvario de lesiones, hasta aquel momento no había tenido nada. O sea, realmente fue esa jugada la que inició todo. Y sigue, por el escenario en que se produjo la segunda lesión, el campo de entrenamiento del Barça no parece necesitar mucho para hacerse daño. También explica aquí El País que con el último capítulo de su melodrama particular, al Barcelona le preocupa que Dembélé, emocionalmente vulnerable, no se tambalee ante tanta desgracia. Hoy le interesa más recuperar mentalmente a la persona que al futbolista físicamente, y consciente de cómo le pesa su fichaje, 105 millones más 40 en variables, tratará de rebajar las expectativas que eran grandes. Esto ya lo comentaron algunos preparadores, algunos médicos expertos en la materia. Yo lo comentaba el otro día, ¿no? en el vídeo, que evidentemente yo no soy un experto, no soy un especialista, pero tampoco hace falta ser ningún genio para entender que si la mayor parte de estos médicos explican que el estrés, que la ansiedad puede derivar en problemas musculares y en este tipo de situaciones, o que pueden empeorar, pueden aumentar la tendencia a este tipo de lesiones, evidentemente si Ousmane Dembélé se encuentra muy presionado y entra en esta fase de zozobra, porque claro, tras tantas lesiones, ¿cómo afecta eso al jugador, ¿no? Yo aquí lo que más quiero comentar, porque de Dembélé ya hablé el otro día cuando se lesionó, ¿no? Y lo que me olvidé, no es que me olvidara, sino que me quedó el vídeo tan largo que no quise comentarlo, pero me sorprende un poco que tras tantas lesiones, sobre todo, el Barça
no haya informado un poco, sobre todo, sobre si creen que existe posibilidad realmente de recuperar al jugador y sobre si saben qué le pasa. Porque claro, cada vez que sale un médico y, por ejemplo, ahora, ¿no? Sí, le hemos operado, operación con éxito y trataremos a los 6 meses de recuperarle. Pero ¿qué le pasa exactamente? Porque, hombre, una cosa es que tengas una lesión una temporada y dices, pues tuve una lesión grave y tal. Vale. Pero otra cosa es ya la recurrencia continua en lesiones. Por ejemplo, a Messi en parte le pasó de forma diferente porque lo suyo eran continuas roturas de bíceps femoral, de lesiones de 3 semanas, 6 semanas máximo, y había ahí un problema que por suerte se solucionó con la llegada del cuerpo técnico de Guardiola y sus preparadores. Por suerte se solucionó a partir de ahí, se corrigieron errores que podía cometer Messi en su día a día, pero en el caso de Dembélé, ¿qué es lo que falla? Ya que a día de hoy yo creo que ya ha quedado fuera, ¿no? Toda esta historia de que si las series, que si el Fortnite, que si no se cuida, que si no sé qué. Cuando son tantas, cuando ya el jugador llevaba tiempo haciendo caso siguiendo las directrices, las órdenes que le daba el club, de descanso, de orden, y se sigue lesionando, pues yo echo en falta que el club, no sé, los médicos del club que sean un poco más específicos. También me llama mucho la atención que durante todo el proceso de esta última lesión se hablaba de que todo iba perfectamente. De hecho, hasta el día que se dice que se ha vuelto a romper, pocas horas antes estaban asegurando que el jugador pues ya estaba recuperado y que que iba como un cohete, ¿no? ¿Cómo es posible con una rotura así? Pues no la hayas visto. O sea, porque según explica este doctor, la rotura es más grande que la otra vez. ¿Cómo es posible que el día antes que se aseguraba que era, sí, parece que una pequeña sobrecarga? Un día es un pequeño sobrecarga y a las 24 horas es una super rotura. No sé, yo desde luego como barcelonista, pensando en que es un jugador que debería ser importante para el Barça, que en condiciones físicas normales y tal como viene el fútbol ahora del Barça, que parece ir mejorando si va en esa línea. De hecho, yo estoy convencido, lo dije el otro día, que si hubiera tenido ahora la suerte con las lesiones, tal como parece estar jugando ahora el Barça, mejorando su juego, creo que Dembélé hubiera mejorado considerablemente su rendimiento. Pero evidentemente lo suyo es saber y conocer qué le pasa al jugador, si es recuperable, conocer exactamente y a detalle qué le sucede. Porque claro, aquí todo el mundo suele decir, no, bueno, cuando llegue verano, como es de cristal, le vendemos. Lo de le vendemos es complicado. Ya esa situación ahora mismo es muy complicada porque esto lo está viendo toda Europa. O sea, todos los clubes grandes de Europa que pueden estar interesados en Dembélé saben de sobra lo que hay ya. Y si el Barça no aclara nada, si no dice nada y estamos ahí en plan, bueno, sí, a ver qué pasa, pues no sé, yo no veo tan fácil que tanto que se le pueda traspasar como que esta opción, la de traspasarle, sea la mejor. Por mucho que, claro, se dice que al finalizar la próxima temporada, esta no, la próxima, a Dembélé ya solo le quedaría un año de contrato, entonces podría terminar saliendo libre del Barça. Lo cual devalúa todavía más la cantidad económica que el Barça podría percibir por el jugador. Pero hombre, yo creo, sigo pensando que lo suyo es apostar por el jugador, ya que en esta situación, pues dudo mucho que alguien vaya a pagar una cantidad adecuada. Si son más de 50 o 60 millones, yo lo pensaría. Lo pensaría porque, a ver, es que da la sensación de que, al menos la sensación que da desde fuera es que el Barça no tiene ni idea de lo que le pasa a Dembélé. A mí, lo que en el caso de Dembélé, lo más preocupante es precisamente esa sensación de que el Barça no tiene ni idea de lo que le pasa a Dembélé, porque ¿cómo es posible que se lesione tantísimas veces? Y sí, claro que Dembélé es explosivo, pero también es explosivo Adama Traoré, y yo no recuerdo una lesión de este jugador. Y como Adama Traoré, Sterling y tantísimos otros futbolistas. De Messi también se decía que la causa era que, claro, es que como es tan explosivo, como tiene ese tren inferior tan grande y tal, sí, y luego de repente dejó de lesionarse continuamente. Alguna solución habrá que buscar y, por supuesto, espero que el cuerpo médico del Barça, el jugador, la gente, todos busquen una solución, tanto favorable para el jugador como favorable para el Barça, porque si no, lo único que podemos es salir perdiendo y, sobre todo, esta sensación tan desagradable de, vale, se recupera en 6 meses y luego, cuando se recupere, pues volverá a lesionarse, porque yo no veo que cambie nada. O sea, se ha vuelto a lesionar, le han operado y yo no veo que haya cambiado nada respecto a la anterior vez. Cada vez que se lesiona hay cero información al respecto de por qué se ha lesionado, de qué le pasa,
Porque, insisto, no es un caso normal de un jugador que se lesiona y ya. ¿Sabes? O sea, la lesión es normal en el fútbol y en el deporte de élite, por supuesto, pero te lesionas y luego te recuperas y no pasa, y ya está. Pero en el caso de Dembélé no es lesiona, se recupera y ya está. Es lesión, me recupero, lesión, me recupero, lesión, me recupero, lesión, me recupero. Y así una y otra y otra y otra. O sea, no es un caso normal. Por tanto, al no ser un caso normal, debería haber una explicación. Digo yo. Y las que sí son noticias positivas son las que se refieren a la lesión de Luis Suárez, al que, recordemos, le operaron a mitad de enero. Se estimaban 4 meses de baja. Esto es, pues, prácticamente decir adiós a la temporada. Pero, según las últimas informaciones, la recuperación de Luis Suárez va muy bien y podría incluso recortar los plazos hasta un mes. Esto significa que podría volver a mitad de abril. Si lo consiguiera, si todo va perfectamente, el jugador podría llegar incluso a los cuartos de final de la Champions, por supuesto siempre y cuando el Barça consiga superar la eliminatoria de octavos de final ante el Napoli. Esperemos que así sea, esperemos que el Barça pase la eliminatoria porque, por supuesto, lo comentaba ayer, ¿no? Lo de mi pronóstico de la temporada, sobra decir que si podemos contar con Luis Suárez, ya no voy a decir al 100% porque es muy complicado que tras tanto tiempo de inactividad, los problemas físicos que ha tenido esta temporada, pues que pueda estar al 100% a la mejor versión de Luis Suárez, ¿no? Pero si consigue ser un buen Luis Suárez, un nivel decente. Bueno, es que a día de hoy uno piensa, ¿no? Los nombres que están saliendo en la prensa para fichar por el Barça y piensa en simplemente poder tener a Luis Suárez al 50% y evidentemente tener a Luis Suárez al 50% es un mega fichaje. Es un fichaje estratosférico. Si hubiéramos recuperado a Dembélé, la necesidad de que forzara a Luis Suárez evidentemente sería muchísimo menor. Y por supuesto, eso tiene que depender del jugador, es decir, si ve que realmente puede forzar o no, porque a fin de cuentas tampoco se trata aquí de forzar y forzar. Ya vimos, por ejemplo, con Dembélé, ¿no? Se hablaba pocos días antes de confirmarse su nueva grave lesión, pues se hablaba de que iba como un cohete, que había cortado los plazos, etcétera, etcétera. Y, a ver, está fenomenal que puedan acortar los plazos, pero siempre caminando seguro, y espero que el propio Luis Suárez sea consciente de esto, porque a mí me ha dado la sensación esta temporada de que, bueno, ya no de esta temporada, de la anterior, de que estas historias de jugar con molestias, de tardar en pasar por el quirófano, de tardar en intervenir, de evitar descansar en momentos que seguramente podría haber descansado y posiblemente eso le hubiera venido bien físicamente, pues claro, al final el querer hacer más de lo que puedes puede llevar a problemas, ¿no? Pero lo bueno es que Luis Suárez en este sentido tiene mucha experiencia, con sus 33 años, todas estas temporadas que lleva a su espalda, y seguro que conoce perfectamente su cuerpo y sabe si puede o no puede. En el caso de que pueda, evidentemente, cobra todavía más importancia superar al Napoli como sea. Tenemos ese factor campo a favor, en caso de que en Napoli, que va a ser, por supuesto, un escenario durísimo, porque es un estadio también que genera una atmósfera a pesar de circunstancias que ya comentaré cuando llegue el partido, pero generan una atmósfera dura, es un campo complicado, pero por supuesto, aunque sea, tiene que ser el Camp Nou el que nos lleve en volandas a cuartos de final, porque con este fútbol mejorado, que al menos, no voy a decir todos, pero yo creo que muchos barcelonistas vemos, desde el partido contra el Levante especialmente, después contra el Athletic, también contra el Betis, pues el contar en ataque con un jugador con el que Messi, sobre todo, tiene tanta química, se le siente como mucho más animado en el campo al propio Messi cuando está Luis Suárez. Como ya comentaba el otro día, o sea, seguramente él se siente más cómodo, más convencido. Y esto, pues simplemente desde el punto de vista, ya no hablo de lo táctico, que también, pero simplemente desde el punto de vista psicológico, el tener a Suárez en el campo creo que puede ser una ventaja muy importante. Realmente con el fútbol que estamos haciendo, y esto quizás daría para otro vídeo porque es seguramente bastante largo de poder explicarme bien, pues con el fútbol que hemos hecho en estos últimos partidos, vuelvo a pensar que quizás o muy probablemente me he equivocado en mi perspectiva respecto a algunas cosas, porque veo que quizás la edad de los jugadores no es tan importante.
ya que jugando con Piqué, jugando con Messi, jugando con Rakitic, jugando con determinados jugadores que jugaban antes y que parecían pues venidos a menos, sin intensidad, muy lento el fútbol del Barça, al final simplemente a través de un cambio de movimientos, a través de cambios de conceptos, el Barça ha vuelto a recuperar la fluidez en la circulación del juego. Esto nos ha permitido inundar la mitad de campo rival y al mismo tiempo esto nos permite recuperar muy rápido. Y efectivamente ahí es donde llega aquel punto del Guardiola en el que hablaba de que el físico no es tan importante y que vas en volandas cuando vas ordenado al ataque y haces las cosas como las tienes que hacer. Ya digo, me daría para otro vídeo porque si no lleva a malentendidos y alguno me dirá, ¿y ahora qué dices? Tal. Pero lo que quiero decir con esto es que efectivamente si estaba equivocado en esto, por supuesto la presencia de Luis Suárez sería inmensa para nuestros intereses, que ahora mismo, tal como venimos jugando, si le añades a Luis Suárez, y Luis Suárez puede estar, ya no digo al 100%, es que si estuviera al 100% reventamos a todos, o sea, si estuviera al 100%, cambio el vídeo de ayer y digo que ganamos Liga de Champions, vamos, o sea, y tomándome aquí, pues una bebida de almendras absolutamente fantástica. Pero bueno, vamos a ver, ya digo, si consigue recuperarse en ese tiempo, un mes antes, 3 semanas antes, ya veremos. Evidentemente, si puede llegar a los cuartos, y si el Barça puede llegar a los cuartos, que ya está por ver, por supuesto, no hay que dar nada por adelantado, pues sería una noticia espectacular. De momento hay que esperar, estamos a mitad de febrero, serían 2 meses, y también, por supuesto, importantísimo de cara a la Liga, porque de momento la Liga está igualada. Si conseguimos mantener ahí, a 3 puntos, empatados a puntos, a 4 puntos, a 5 puntos, 1 punto por encima, 2 puntos por encima del Madrid o lo que sea, si está igualada vamos a necesitar de Suárez, o sea, digamos que sería un fichajazo para el tramo final de la temporada. Así que, pues estas serían las buenas noticias y esperemos que se puedan cumplir. De momento lo voy a dejar aquí, como siempre os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me.